poeta dice: pálido rabino de carnes de lirios, contra los perversos, porque tus palabras eran como versos, yo quiero cantarte mi canto de amor. Por los que un día lloraron sus cuitas, los que deshojaron como margaritas los ensueños locos que mató el dolor, por los fracasados, por los angustiosos, por los que conocen todos los sollozos, por los que no saben qué es el amor, por los que no saben que el pesar existe, que el beso es amargo, que el querer es triste y que por doquiera se cierne el dolor, por los que en la vida marchan como extraños y sabrán del golpe de los desengaños, yo quiero cantarte mi canto de honor. Miechete blasfema, Renan te falsea, los dos han manchado con fango tu idea, Jesús Nazareno que moriste en la cruz. Pasa la avalancha de tus detractores, deja atrás algunos mezquinos rencores, mucho de mentira, mucho de maldad, y tú permaneces sereno y glorioso, igual que un perenne lucero radioso en el alma, tiempo de la eternidad. Todos en el Padre fueron tus hermanos, los hermanos cóndores, los bueyes hermanos y el hermano lobo que cantó Rubén, y todos cabían dentro de tu cariño. Por todos rogaba tu verbo de armiño bajo las estrellas de Jerusalén. Y pocos supieron seguirte en la senda. Te hiciste lejano como una leyenda, como el ave errante o el lucero gris. Pero por los muchos ciegos de verdades marchaba sembrando sueños y bondades con sus florecillas Francisco de Asís. Cada cual te ofrece, Señor, lo que puede. El lirio el perfume, que el peñasco ruede. Anatole France cuenta que un juglar, porque solo trovas y muecas tenía, a su inmaculada Señora María se las ofrendaba al pie del altar. Y yo, doloroso Jesús, pues me diste este privilegio de saber que existes y dejar que mi alma se vaya en canción. Yo que nada puedo, Señor, ofrendarte, un ramo de verso vengo a deshojarte con la pena vieja de mi corazón. Y en cambio te pido con ruego anhelante que vuelva de nuevo tu sandalia errante, que en cada pisada dejaba una flor. Por los fracasados, por los angustiosos, por los que conocen todos los sollozos, por los que no saben qué es el amor. Vuelve por el manso, vuelve por el triste, a juzgar los malos, por los buenos ven, por todas las rosas de todos los junios, por las hostias blandas y los plenilunios. Te ruego, Maestro, que vuelvas. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre, aquí estamos esta tarde otra vez, con el propósito de escuchar tu voz. Vamos a abrir tu palabra y queremos que nos hables, oh Dios, que hables a nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz nítida, clara, convincente, tocando nuestros corazones. Mira a tus hijos e hijas aquí. A cada uno de ellos tú les conoces por nombre. Tú sabes, oh Dios, cuáles son las necesidades particulares de cada uno de los que está aquí, de aquellos que nos observan a través de la internet también. Oh Padre, suple cada necesidad de acuerdo a tu misericordia. Manifiesta tu amor en la vida de todos aquellos que acuden a ti. Esta noche, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que nos dé claridad de pensamiento para entender tu palabra, que nadie regrese a su casa hoy como ha venido, que esta noche cuando terminemos este estudio, cada uno pueda tener una experiencia personal contigo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La noche pasada fue una noche muy especial.
Mientras llovía en el exterior, nosotros pudimos experimentar aquí la lluvia, el rocío del Espíritu Santo. ¿Fue así para ustedes? Yo estoy seguro que Dios habló a nuestros corazones, porque Dios está siempre interesado en comunicarse con nosotros. Dios está interesado en hablar al corazón humano. Dios está interesado en hablar a nuestras vidas para darnos la oportunidad de responder a su amor, para darnos la oportunidad de tener un encuentro especial con Él. Vimos anoche cómo en esa guerra de las galaxias, en ese gran conflicto entre el bien y el mal, Cristo hizo provisión para la salvación de cada uno de nosotros. Vimos cómo hay una batalla entre ángeles buenos y malos que inició en el cielo y se transportó a la tierra. Pero vimos también cómo Dios hizo provisión para solucionar el problema del pecado en la vida humana. Todos los seres humanos hemos sido contaminados de alguna forma por el virus del pecado. Pero a través de la sangre preciosa de Cristo podemos tener certeza de salvación. Esta noche, nuestro tema, el pacifista del Apocalipsis, nos mostrará algunos otros aspectos de ese plan que Dios tiene para la redención de la vida humana. Nos dará algunas vislumbres de esperanza especiales. En cierta ocasión, una universidad prestigiosa en los Estados Unidos tomó la decisión de hacer un estudio acerca de cuánta tensión puede un ser humano soportar. Cuán resilientes podemos ser los seres humanos al estrés, a las tensiones de la vida cotidiana. Así que decidieron hacer su estudio usando ovejitas, corderitos. Pusieron un establo especial de gran tamaño, en el cual colocaron varias estaciones de alimentación para el corderito que iban a poner, o los corderitos que iban a poner dentro de la jaula, con el propósito de poder probar cuánta tensión los corderitos podían soportar en ese experimento, a fin de poder aprender de esa experiencia aplicando la situación a las necesidades humanas. Así que pusieron 14 estaciones de alimentación dentro de ese gran establo. 14 diferentes estaciones. Pusieron dentro al primer corderito. Habían 2 corderitos que participarían en el experimento, hijos de una misma madre, mellizos. Pusieron al primer corderito solo dentro de aquel establo. Y mientras ellos veían desde el exterior, el corderito no podía ver que habían hombres observando lo que él hacía. El corderito comenzó a moverse dentro del establo. Fue a la primera estación de alimentación y comió algo. Mientras estaba comiendo allí, los científicos decidieron que habían hecho ya desde el principio una instalación de electrodos, decidieron dar una pequeña descarga eléctrica al corderito mientras éste comía. Él estaba comiendo y entonces hicieron la primera descarga eléctrica y el corderito se quedó consternado y entonces se movió de allí a otro sitio y comió en otra estación de alimento y otra vez le dieron otra descarga eléctrica. Y el corderito se movió de aquel sitio y comenzó a moverse de un sitio a otro. Y en cada estación le daban descargas eléctricas y el corderito fue corriendo de un sitio a otro. Finalmente, desesperado, corrió hasta el centro de la jaula y en el centro de la jaula aquel corderito se desplomó. Sufrió finalmente un paro cardíaco y murió. La tensión había sido demasiado difícil para soportarla en el caso de este corderito. Los científicos tomaron al cordero, lo sacaron de aquel establo y entonces introdujeron al otro corderito, a su mellizo. Y entonces en esta ocasión decidieron hacer algo distinto. Pusieron en el centro del establo a la madre del corderito. Y el corderito fue para comer en una de las estaciones de alimento.
Y estaba comiendo allí, y los científicos observaban. La mamá oveja estaba en el centro del establo, y entonces hicieron la primera descarga eléctrica. Y el corderito levantó la cabeza, vio hacia donde estaba su madre, y entonces dijo: "Ba, ba". Y la madre respondió: "Ba, ba". El corderito siguió comiendo en el mismo sitio. Los científicos le dieron otra descarga eléctrica, y sin apartarse del sitio donde el corderito comía, otra vez volvió a decir: "Ba, ba". Y la mamá respondió: "Ba, ba". Y el corderito siguió comiendo. Le dieron otra descarga eléctrica, y el corderito otra vez baló y fue hasta donde estaba su madre. Y la madre le acarició con el hocico y pareció susurrar algo a su oído. Los científicos no saben exactamente lo que sucedió, pero quedaron intrigados al ver que aquel cordero regresó a la misma estación de alimento y siguió comiendo. Pudo soportar la tensión. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Dónde estuvo la diferencia? La diferencia es que había alguien dentro del corral en quien él podía refugiarse. Sentía apoyo, sentía soporte. Y él pudo soportar las descargas eléctricas que los científicos le hacían. Pudo soportar las tensiones, pudo soportar las presiones, pudo escuchar, cuando balaba, escuchó la voz de la madre, y finalmente pudo resistir las presiones en ese establo. ¿Cómo podemos nosotros resistir las tensiones de la vida cotidiana? ¿Quién puede llevar nuestras cargas? ¿A dónde podemos ir en momentos de aflicción? ¿Quién puede llevar nuestro sentimiento de culpabilidad cuando la conciencia nos acusa? ¿Quién nos ofrece seguridad en medio de la aflicción, en medio del estrés, en medio de los problemas de la vida cotidiana? ¿A dónde podemos ir? ¿Recuerdan ustedes esa historia? Cuando Jesús había alimentado a las multitudes, al día siguiente de que Jesús había alimentado a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, la multitud vino nuevamente. Y Jesús les dijo: ustedes me están siguiendo por los panes y los peces. Y la gente se ofendió cuando Jesús le dijo eso y se comenzaron a ir. Y los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús: mira, Señor, todos están yendo. Y Jesús les dijo: ¿no quieren ustedes irse también? Y los discípulos reaccionaron y dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir, Señor, sino a ti? Cuando enfrentamos circunstancias adversas, cuando enfrentamos dificultades en la vida, podemos encontrar soporte, apoyo. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra a quién podemos ir en momentos de ansiedad, en momentos de tensión, en momentos de aflicción. Especialmente el libro de Apocalipsis, que es parte de la Biblia. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si está en contra de la Biblia, no es para mí. Y el libro de Apocalipsis nos va a ayudar esta tarde a descubrir cómo es que nosotros podemos encontrar soporte en medio de la aflicción. Apocalipsis es en realidad la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Cuando vamos a la Biblia, encontramos en la Biblia la revelación de Jesucristo. En realidad, el mensaje central de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Cristo Jesús. Es el creador en Génesis y es el alfa y la omega en Apocalipsis. Podríamos pasar por todos los libros de la Biblia y en cada libro de la Biblia encontraríamos cómo cada uno de los libros de la Biblia nos presenta alguna figura acerca de Cristo. ¿En quién podemos encontrar soporte? ¿En quién podemos encontrar apoyo para los momentos de ansiedad, para los momentos difíciles en nuestra vida? Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6 dice que Cristo es el testigo fiel.
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el testigo fiel. El Cristo del Apocalipsis es el testigo fiel. El Cristo del Apocalipsis es el primogénito de los muertos. Él murió, sí, murió y fue colocado en el sepulcro, pero el sepulcro no pudo retenerle. Se levantó del sepulcro y vive por los siglos de los siglos. Sí, murió. Murió no por sí mismo, pero murió en nuestro lugar. Pero venció a la muerte y se levantó de la tumba. Él es el primogénito de los muertos. Es la garantía de vida para aquellos que confían en Él, para aquellos que creen en Él como su Salvador personal, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ese es el Cristo del Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis nos revela a Cristo como el Salvador todopoderoso, como aquel que tiene poder para salvar, como el que sostiene el mundo entre sus manos. No solamente es el que creó el mundo, sino el que sustenta el mundo, es el que provee al mundo. Él provee nuestras necesidades cada mañana. Yo estoy seguro que esta mañana la mayor parte de los que aquí estamos pudo levantarse y decir: Señor, gracias. Gracias por la vida. Cada día es una bendición que Dios nos concede. Una oportunidad de poder tomar decisiones, de poder realizar algunas actividades para beneficio propio, en beneficio de los demás, bajo la gracia y la misericordia de Dios. El Cristo del Apocalipsis, el Cristo que el Apocalipsis revela, es el Cristo que sostiene el mundo en sus manos, el que está al control de todas las cosas. Apocalipsis 1, 5 y 6 declara: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y Juan dice: amén. ¿Y nosotros qué decimos? Amén. Amén significa: así lo creo, estoy de acuerdo. Es una expresión de aseveración, es una expresión de aceptación. Amén significa: lo creo de todo corazón, así es. Él es el primogénito de los muertos. Nos limpió y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y para Él es el imperio por los siglos de los siglos. Jesús se revela en Apocalipsis como aquel que tiene solución a los problemas de la vida humana a través de la historia. Él dice: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Podemos confiar en Cristo. Podemos venir a Él con nuestros problemas. Podemos compartir con Él nuestras cargas. Podemos compartir con Él nuestra ansiedad. Todo aquello que nos preocupa, todo aquello que causa dolor, todo aquello que causa tensión y estrés en nuestras vidas, podemos traerlo a sus pies. Apocalipsis nos presenta a Cristo como aquel que camina entre los candeleros de oro, como aquel que camina en medio de las iglesias. Apocalipsis 1:20. Ayer yo les sugerí algo y les quiero recordar. Pueden ustedes tomar nota de los pasajes bíblicos que estamos compartiendo y luego leerlos con detenimiento en casa y tratar de analizar el contenido de esos versículos de la Biblia que estamos compartiendo, para ver cómo Dios habla a nuestros corazones de forma directa cuando leemos la Biblia. Déjenme decirles: yo creo sinceramente que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando voy a la Biblia, leo las historias de la Biblia o los pasajes que están en la Biblia, y primero los leo de forma rápida, con el propósito de entender el contenido general, tratando de entender lo que el pasaje bíblico dice en el contexto histórico, en el contexto en el que se está presentando, tratando de analizar el tiempo en el cual fue escrito. Pero inmediatamente leo el pasaje nuevamente y trato de ver, ok, ¿qué me dice este pasaje a mí? ¿Qué es lo que Dios puede decirme a través de este pasaje de la Biblia hoy a mí, que estoy viviendo en el siglo XXI? ¿Cuál es el mensaje de Dios para mí? Y la palabra de Dios tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros, porque Dios quiere hablarte. Dios tiene un mensaje especial para ti.
Dios tiene un mensaje especial para nosotros esta noche. Dios quiere hablar a nuestros corazones. Él quiere que comprendamos que ante las dificultades de la vida podemos venir a Él con certeza de que Él nunca nos rechazará. Él dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué cosa? Yo no le echo fuera. Jesús no te rechaza. No te rechaza por las circunstancias de tu vida. Él no te rechaza por quien eres. Él te acepta como eres. Tú puedes venir a Jesús con tus frustraciones. Tú puedes venir a Jesús con tus cargas. Tú puedes venir a Jesús con tus fracasos. Tú puedes venir a Jesús con tus temores, con tus ansiedades. Tú puedes venir con tu vida manchada de pecado. Y Cristo te acepta como eres. Él no rechaza a ninguna persona que venga a Él. Al que a mí viene, promete, yo no le echo fuera. Toda persona, sin importar su trasfondo cultural, sin importar su historia, sin importar sus fracasos, sin importar cuán sucio se sienta, tiene el privilegio de venir a Jesús con la certeza de que Él le acepta como es. Porque déjenme decirles, queridos amigos, queridos hermanos, aquellos que nos observan a través de la internet, déjenme decirles, no hay nadie que sea tan vil. No hay nadie que sea tan pecador. No hay nadie que haya caído tan profundo en el pecado que no pueda ser levantado y aceptado por el poder de Cristo Jesús. Cristo te acepta como eres. Cristo tiene poder. Él camina entre los 7 candeleros. ¿Y qué es lo que eso significa? Los candeleros de oro, las 7 estrellas, dice Apocalipsis 1:20, son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dios camina en medio de su pueblo. Eso es lo que Apocalipsis nos está diciendo. Cristo camina en medio de su pueblo. Él está en favor de su pueblo. Él está a tu favor. Él está allí esperando que clames a Él. Él te dice: clama a mí y yo te responderé. Búscame y me vas a encontrar. Podemos ir a Jesús, quien se mueve en medio de su pueblo, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad. Apocalipsis 12:5 dice, hablando de cómo Cristo fue engendrado y vino a formar parte de la iglesia, del pueblo de Dios. Vino a este mundo para hacernos parte de sí mismo, parte de su pueblo. Dice Apocalipsis 12:5, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para su Dios y para su trono. Cristo vino a este mundo, nació como un ser humano, vivió como un ser humano. Anoche mencionamos el hecho de que nosotros somos beneficiados no solo por la muerte de Cristo, sino que somos beneficiados por la vida de Cristo. Porque Cristo vivió una vida sin pecado. La paga del pecado es muerte. Cristo no merecía la muerte porque Él nunca cometió pecado, ni siquiera hubo una mentira en su boca. Él fue sin mancha, sin pecado. Nació entre los hombres, pero nunca cometió pecado como todos los seres humanos cometemos. Él vivió una vida de obediencia perfecta y su obediencia es puesta a mi favor cuando acepto a Cristo como mi Salvador personal. No solo su muerte, también su obediencia. La justicia de Cristo llega a ser mi justicia cuando acepto a Cristo como mi Salvador personal. Cuando acepto que Cristo vivió por mí y murió por mí. Vivió por mí para llevar la muerte que yo merecía. Murió por mí para darme el privilegio de recibir la vida que le pertenece. Murió por mí y murió por ti. Y por ti. Y por ti. Para que tú y yo tengamos el privilegio de recibir la vida que Él nos ofrece. Podemos venir a Él en todo momento de ansiedad. Cristo ascendió al cielo e intercede por nosotros. Cuando vamos a Cristo, cuando venimos a Él con nuestras dudas, con nuestros temores, con nuestras ansiedades, Él nos recibe, nos escucha. Él
es aquel que está sentado en el trono. Apocalipsis lo describe de una forma especial, como aquel que está sentado en el trono y tiene en su mano una hoz aguda. Apocalipsis 14:14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Noten ustedes cómo Juan describe a Cristo aquí. No lo describe como el niño indefenso que vino y nació en un establo en Belén. Lo describe con una corona de oro. Lo describe como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el que está sentado en el trono, como aquel que viene para cegar la cosecha de la tierra. Describe a Cristo como digno de honra y alabanza por los siglos de los siglos, adorado por los millares de ángeles en el cielo, como el Señor de señores. Apocalipsis describe a Cristo como viniendo montado sobre un caballo blanco. Y este es un símbolo de victoria, un símbolo de conquista. Cristo es el conquistador, tomó la victoria sobre la muerte. Fue al sepulcro, pero venció al sepulcro, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Tenemos esperanza en Cristo. Tenemos a quien ir en momentos de ansiedad. Tenemos a dónde refugiarnos cuando enfrentamos estrés en la vida cotidiana. Podemos ir a Él. Él ascendió al cielo con el propósito de preparar un lugar para cada uno de nosotros. Antes de ascender al cielo, Él prometió: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y les voy a tomar conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué extraordinaria promesa, ¿no es cierto? Él, el Cristo del Apocalipsis, es el que habita en la ciudad celestial, en la ciudad santa, en el santuario celestial, en el templo del cielo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo. ¿Cuándo? Yo vengo pronto. Él promete venir. Apocalipsis nos presenta a ese Cristo que viene. Es el mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario y que ahora pone sus manos e intercede por nosotros ante el Padre y muestra sus heridas en nuestro favor. Porque Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, pero Dios puso en Cristo el pecado de todos nosotros. La Biblia, y especialmente el libro de Apocalipsis, presenta a Cristo como un cordero. Esta es una de las figuras que sobresale en el libro de Apocalipsis. Cristo representado por un cordero inmolado, un cordero sacrificado. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece en Apocalipsis la figura del cordero? En el libro de Apocalipsis aparece la figura del cordero representando a Cristo 27 veces. 27 veces nos habla de ese Jesús descrito como el cordero en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué tiene tanto significado? ¿Cuál es el significado de esta figura? Apocalipsis 5:6 dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Anoche yo mencioné el hecho de que el lenguaje de Apocalipsis es un lenguaje generalmente simbólico, que tenemos que entender los símbolos. Y mencioné también que los números en Apocalipsis, como en varios otros libros, especialmente en los libros proféticos de la Biblia, en los libros con un contenido apocalíptico como el libro de Daniel, los números también tienen símbolos. 7 es un símbolo de perfección, es un símbolo de plenitud. Noten ustedes que el cordero
que Juan ve que está en pie, en otras palabras, había sido sacrificado, pero ahora está vivo. Muestra las señales del sacrificio, pero está en pie. Y este cordero dice que tiene ¿cuántos cuernos? 7 cuernos. ¿Qué es lo que representan los cuernos en Apocalipsis? Los cuernos en Apocalipsis representan poder, son símbolo de poder. Si tiene 7 cuernos, ¿qué significa? No solamente que tiene 7 poderes, plenitud de poder, totalidad de poder, omnipotencia. Él es el omnipotente, es el que tiene el poder sobre todas las cosas, que tiene autoridad sobre todas las cosas. 7 cuernos es símbolo del poder ilimitado que Cristo tiene. Por eso podemos descansar en Él en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras ansiedades, en medio de nuestras dificultades. ¿Y qué representan los 7 ojos? Dice que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hablan de esa visión total que Dios tiene. El Espíritu de Dios discierne todo, discierne tu corazón, discierne tus pensamientos. Dios conoce tus motivos, Dios conoce tus sentimientos, Dios puede ver tus frustraciones. Él sabe todo de ti, Él sabe todo de mí. No hay nada en nuestra vida que nosotros podamos ocultarle a Cristo. Él lo sabe todo. Su espíritu se mueve por el mundo. Omnisapiencia, omnisciencia, todo el conocimiento está en Dios. Él es el que tiene todo el poder, todo el conocimiento, toda la autoridad. Así como el corderito que se refugió en su madre, podemos venir al Señor con la certeza de que Él nos acepta. Él dice, vengan luego y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Él tiene autoridad para decir eso, porque Él es el cordero que fue inmolado y que ahora es digno de honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Porque la victoria sobre nuestras ansiedades, la victoria sobre el dolor, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte misma, la tenemos en Cristo Jesús. Cuando los poderes de este mundo batallan contra la fe del creyente, el creyente puede ser victorioso en Cristo Jesús. Apocalipsis 12:11 declara, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Victoriosos en Cristo, del cordero que fue inmolado desde el principio, por medio del cordero, por medio de Cristo. Y noten ustedes algo, Apocalipsis me gusta mucho porque no solamente nos dice lo que Cristo hizo, cómo Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Nos habla también de la esperanza que tenemos en Cristo y de cómo Cristo nos ofrece una fiesta especial. La fiesta de las bodas del Cordero. Él está preparando una mesa para cada uno de nosotros. Para todos los que le aceptan como su Salvador personal, Él está preparando una fiesta especial. Pero en esta tierra enfrentamos las luchas de la vida y aquí Apocalipsis describe cómo contra Cristo y contra el pueblo de Dios se levantan poderes. Se describe al dragón en Apocalipsis. Se describe a una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Se describe a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, vestida de color escarlata, hablando de esa mixtura entre la religión y la política. Se habla de un grupo religioso que mezcla ambas cosas, pero que en realidad pelea contra Dios. Poderes distintos en contra del pueblo de Dios, pero tenemos certeza de salvación en Cristo Jesús, porque el mensaje de Apocalipsis no es el dragón, el mensaje de Apocalipsis no es la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, el mensaje de Apocalipsis no es la mujer sentada sobre la bestia escarlata,
El mensaje central del Apocalipsis es Cristo Jesús. Todos esos son poderes que se oponen a Cristo. Pero Apocalipsis nos dice que si estamos del lado de Cristo, estamos del lado victorioso. Somos vencedores por medio de Cristo. Apocalipsis describe a la Babilonia espiritual que se opone a Cristo, pero también menciona cómo Cristo finalmente derrota a Babilonia. ¿Y cómo lo hace? Mediante el Cordero que fue inmolado. Porque la única certeza de salvación la encontramos en Cristo, el Cordero que fue inmolado. Todos estos poderes están contra Él, pero por Él todos los que nos rendimos somos vencedores. Apocalipsis 17:14, hablando del dragón, hablando de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, hablando de esta mujer sentada sobre la bestia escarlata, hablando de la Babilonia espiritual que lucha contra Dios. Ayer hablamos de ese gran conflicto entre el bien y el mal. Apocalipsis lo menciona de una forma repetida, usando diferentes figuras. Y entonces nos dice que Cristo es vencedor. No tenemos nada que temer porque Cristo ha vencido. Pelearán contra el Cordero, ¿y qué cosa? El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los que están con el Cordero son llamados, elegidos y fieles. Si tú eliges estar del lado del Cordero, ¿de qué lado te estás poniendo? ¿De qué lado te estás poniendo? Del lado de Cristo. Y si estás del lado de Cristo, ¿de qué lado estás? Del lado vencedor, del lado de la victoria. No tenemos que temer si estamos en Cristo. En realidad, déjenme decirles, queridos amigos y hermanos, ser cristiano es caminar con Cristo. La esencia del cristianismo es caminar con Cristo. Hay muchas personas que se llaman cristianos, pero la pregunta es, ¿estamos caminando con Cristo? Llamarse cristiano no es suficiente. Es necesario caminar con Cristo. Es necesario estar con Cristo. Es necesario estar del lado de Cristo. Es necesario tener a Cristo, no solamente como aquel que dio su vida por mí en la cruz hace 2000 años, sino como mi Salvador personal esta tarde. Porque esta mañana me encontré con Cristo y nuevamente le abrí mi corazón para decirle: Señor, toma mi vida. Quiero estar seguro en tus manos. ¿A quién voy a ir sino a ti, Señor? Porque es solamente en el Cordero de Dios que encontramos salvación. Juan vio a Jesús venir hacia él, Juan el Bautista. Vio a Jesús viniendo hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo está representado por esa figura. Es interesante cómo Juan nos presenta en Apocalipsis a ese Cordero sin mancha como símbolo de Cristo. Como la Biblia nos presenta a Cristo como aquel que estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. ¿Cómo es que nos presenta la Biblia a Cristo como la solución al problema del pecado? Aunque Adán y Eva pecaron, Cristo vino y tomó el lugar de Adán. Donde Adán y Eva fueron derrotados, Cristo resultó victorioso. Levíticos capítulo 17, versículo 11 dice: la vida de la carne está en la sangre, porque cuando Adán y Eva pecaron, lo que Dios hizo fue indicarles a Adán y Eva que ellos debían sacrificar, ¿qué cosa? Un corderito. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, ellos sabían que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adán y Eva tuvieron que sacrificar a un cordero. Yo quiero imaginarme la escena. Tomando Adán y Eva en sus manos aquel cordero. Ellos saben que los que deben morir son ellos, pero Dios ha ofrecido un sustituto. Y en lugar de que Adán y Eva mueran, muere el corderito por ellos. Adán y Eva tienen la oportunidad de confesar sus pecados sobre el cordero y entonces sacrifican al cordero. Y cuando Adán y Eva sacrificaron el primer cordero, entendieron el significado del pecado. Entendieron que el pecado significa muerte.
Pecado significa muerte. El pecado trae muerte al ser humano. Trae muerte. Pero Dios ofrece al sustituto, ofrece al cordero. Y dice que la sangre del cordero sustituye a la sangre del pecador. El cordero lleva el pecado del pecador. ¿Por qué la sangre? Levíticos dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Porque sangre significa vida. Adán y Eva sacrifican al cordero y entonces saben que la vida del cordero está sustituyéndolos a ellos. El cordero da su vida por ellos, pero ese cordero es solo un símbolo. Es un símbolo que representa a aquel Mesías prometido en Génesis 3:15. Aquel Mesías que ha de venir y tomar el lugar de Adán y Eva, porque la paga del pecado es muerte. Los judíos comprendían bien este hecho, porque Dios dio la orden a Moisés de construir un santuario, con la idea de morar en medio de su pueblo. Y entonces dio indicaciones específicas acerca de lo que debía hacerse cuando el hombre pecaba. ¿Qué significa el santuario? Imaginémonos esta noche a un hombre, vamos a ponerle un nombre, Josías, un judío, que tiene un altercado con un vecino. Y entonces, en ese altercado, Josías pierde el control, pierde la paciencia y le da un bofetazo a su vecino, le quiebra la nariz, le hace sangrar la boca, lo tira al suelo y después se arrepiente y ya se detiene, no hace más. Y se va a su casa. Y esa noche, cuando está el culto de adoración, Josías quiere adorar, pero se siente culpable. Sabe que él ha hecho mal. Sabe que ha ofendido a su vecino. Así que al día siguiente va a la casa de su vecino. Y entonces le dice a su vecino, querido vecino, discúlpeme por favor, perdí el control. Usted sabe cómo pasaron las cosas. Usted sabe qué fue lo que sucedió. Perdí el control y lo golpeé, pero no era mi intención, pero lo hice. Soy culpable, por favor, perdóneme. Y el vecino le dice, está bien. Y Josías se va a su casa, pero regresa a su casa y se sigue sintiendo incómodo, porque sabe que cuando él ofendió a su vecino, no solo ofendió a su vecino, él sabe que su ofensa al vecino no solamente afectó su relación con el vecino, sino que su ofensa al vecino afectó también su relación ¿con quién? Con Dios. Y él sabe que la única forma de realmente ser perdonado, porque ha sido establecido en el santuario, es trayendo un corderito. Trayendo un cordero como sacrificio, como una ofrenda por el pecado. Así que Josías va a su rebaño, escoge un corderito especial, un corderito limpio, un corderito sano, un corderito sin mancha, y entonces va con su cordero en el brazo hacia el santuario. Y cuando lleva el cordero y la gente ve a Josías con el cordero, la gente sabe que Josías está yendo al santuario llevando ese cordero porque Josías ha pecado. Todo el mundo ve y dice, Josías pecó y va a llevar su cordero para el sacrificio. Y Josías llega al santuario con el cordero y presenta el cordero al sumo sacerdote. Y el sacerdote recibe el cordero, pero Josías está allí. Y Josías entonces pone sus manos sobre la cabeza del cordero y entonces confiesa su pecado a Dios y simbólicamente descarga sus pecados sobre el cordero. Y ese animalito inocente se convierte en la víctima que debe morir por el pecado de Josías. Y el corderito es sacrificado. Josías mismo le corta la garganta y la sangre fluye. Y el sacerdote toma parte de esa sangre. Y entonces toma la sangre y la lleva adentro del templo. Y unta la sangre en el velo del templo. Y el corderito es puesto sobre el altar. Y se consume su carne en el fuego. El pecado de Josías ya no está más sobre Josías. El corderito ha tomado el pecado de Josías.
El corderito ha muerto, la muerte de Josías. Y entonces el pecado, aunque quedó registrado en el santuario, queda registrado como una evidencia de que Josías ha confesado su pecado. Ahora, Josías está limpio de pecado, porque su pecado ha sido confesado. Levíticos capítulo 5, versículos 5 y 6 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió un cordero. La sangre será untada, pero ese cordero tiene un símbolo. Ese cordero es simbólico en realidad. Ese cordero representa a Cristo, el verdadero cordero que un día vendría para llevar no solo el pecado de Josías, sino el pecado de toda la humanidad. Porque Cristo vino para mostrar el amor de Dios a todo el mundo. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan 3:16? Dice: porque de tal manera, los que lo saben repítanlo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el Cordero. Hay algunos pasos hacia el perdón. Número 1, es necesario reconocer la culpabilidad. Los judíos reconocían su culpabilidad y traían el Cordero, confesaban sus pecados, aceptaban el perdón, creyeron la promesa de Dios, los que fueron perdonados. Nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, confesar el pecado, aceptar el perdón y creer la promesa de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban todos al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy podemos venir a Jesús y confesarle nuestras faltas. Podemos aceptar a Cristo como el Cordero que fue inmolado en nuestro lugar. Podemos aceptar que la sangre de Cristo en realidad fue derramada en nuestro lugar. Que cada cordero sacrificio apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero del libro de Apocalipsis, queridos amigos y hermanos, es el Cordero que aún lleva nuestra culpabilidad. Cristo murió por nosotros. Cristo pagó nuestras deudas. Para ser libres de culpabilidad necesitamos primero reconocer que somos culpables. Romanos 6:23, la paga del pecado. Vamos a repetirlo juntos. ¿Quieren leerlo conmigo? Léanlo conmigo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es, dice Pablo, muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si vengo a Jesús y confieso mi pecado, el peso de la culpabilidad es quitado de mí y es puesto sobre Cristo Jesús. Eso es exactamente lo que Isaías 53 declara. Él herido fue por nuestras rebeliones. Hay un intercambio de amor. Yo confieso mis pecados y Cristo los toma y Él me da el perdón. Cristo no perdona así muy fácil. Hay un intercambio. Yo vengo a Jesús con mis ropas sucias. Yo vengo a Jesús con mis faltas. Yo vengo a Jesús con mis errores. Yo vengo a Jesús con mi vida manchada por el pecado. Y cuando me presento ante Cristo y le confieso mis pecados, Cristo me dice: yo te perdono, te acepto. Pero no solamente me lo dice, Cristo hace algo. Cristo toma mis pecados sobre sí. Hay un intercambio. Para que yo pueda vivir, alguien tiene que morir. Y Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Qué extraordinario intercambio de amor. Por eso Isaías 53 dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo llevó nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él llevó el pecado hasta el sepulcro. Y en el sepulcro salió vencedor.
salió victorioso. El Cristo que murió en la cruz se levantó del sepulcro, se levantó de la muerte y hoy es Rey de reyes y Señor de señores. Él llevó la corona de espinas para que tú y yo podamos recibir la corona de la vida. Qué extraordinario intercambio, ¿no es cierto? Vale la pena aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Vale la pena aceptar el sacrificio de Cristo. Aceptar que Él llevó la corona de espinas para que yo pueda recibir la corona de la vida eterna. Hebreos 9:14 dice que Cristo tiene poder para limpiar nuestras vidas. Dice el apóstol, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo nos limpia para que podamos servir al Dios vivo. Hoy podemos tener vidas cargadas de culpabilidad. La culpabilidad agobia a muchas personas. ¿Saben ustedes que una de las enfermedades del siglo es la tensión, la ansiedad, especialmente adolescentes que están terminando con su vida? No tienen a dónde ir. Se sienten agobiados. No tienen resiliencia ante el estrés, ante la ansiedad. Y terminan con su propia vida porque no han descubierto el secreto de la paz en Cristo Jesús. La culpabilidad produce temor, angustia, ansiedad, enfermedad. Hace que derramemos lágrimas, pero cuando venimos a Cristo, Él puede quitar nuestra culpabilidad. Él perdona nuestros pecados. ¿Saben ustedes? Los seres humanos intentamos ocultar nuestra realidad. Se cuenta el caso de una compañía que tomó la decisión de entablar una demanda contra sus empleados, alegando que sus empleados estaban abusando de la oportunidad que se les daba de tomar días libres en días de enfermedad. Llamaban a la compañía o usan llamar a la compañía con el propósito de decir estoy enfermo y entonces se quedan en casa para recibir y siguen recibiendo el salario. Y la compañía alegaba que estaba abusándose de ese derecho. El abogado dijo, yo puedo probar que se está abusando de este derecho. Los empleados están abusando y mostró un periódico. Y en el periódico aparecía la figura de un hombre que había pedido ese día por causa de enfermedad y aparecía en la fotografía recibiendo un trofeo, habiendo ganado un torneo de golf. Y entonces la compañía dijo, esta es la evidencia de cómo los empleados están abusando de ese día que se les concede por causa de enfermedad. Hubo silencio. De repente uno de los que eran parte de los que defendían a los empleados dijo, wow, si pudo hacer esto estando enfermo, ¿cuánto habría sido su puntaje si hubiese estado sano? ¿Saben ustedes, queridos amigos y hermanos? Los seres humanos intentamos poner excusas, pero las excusas no pueden quitar tu culpabilidad. Las excusas no logran limpiarte de la culpabilidad del pecado. Negar que has hecho mal no puede ocultar tu pecado. El hombre que aparece en la fotografía fue un hombre condenado a muerte porque había matado a muchos niños. En su casa, en su misma casa, había puesto el cuerpo de 27 niños a los que había matado. Y cuando estaba a punto de recibir la sentencia, no la sentencia, sino de ser ejecutado después de que se le había dado sentencia de muerte, él dijo, fue otro que lo hizo a través de mí. Las excusas no pueden quitarte la culpabilidad. Es importante reconocer que hemos pecado. Y no hay nadie tan vil, nadie tan pecador que pueda venir a Cristo y ser rechazado. Las buenas obras no van a lograr quitarte la culpabilidad.
Es necesario que vayamos a Cristo, la única fuente de salvación, la única fuente de perdón. Me gustan mucho las palabras de este himno. Hay una fuente sin igual. Me parece que la tonada va así. Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Una fuente sin igual en Cristo. Podemos venir a Cristo. No importa cuál sea tu historia, no importa cuáles sean tus fracasos, no importa cuáles sean las ansiedades que están agolpándote en tu vida, qué sentimientos de culpabilidad te embargan, sean pecados de la niñez o de la adolescencia o de la juventud. No importa si son pecados recientes o antiguos. Tú puedes venir a Cristo con la certeza de que Él te perdonará. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Cristo recibió los clavos, Cristo recibió la corona, Él murió por el pecado allí en la cruz. Él no murió a causa de las heridas de la corona o de los látigos en su espalda o de los clavos de la cruz en sus manos y en sus pies. Tampoco murió a causa del lanzazo en su costado. Cristo murió porque llevó en Él el pecado de todos nosotros. Toda nuestra ansiedad, todo nuestro estrés, toda nuestra culpabilidad fue cargada en Cristo en la cruz del Calvario. Jesús llevó las culpas de la humanidad. Allí en la cruz Él dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque estaba llevando la culpa de la humanidad, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Queridos amigos y hermanos, somos salvos por gracia, por la gracia de Cristo, porque Cristo murió por nosotros. Nosotros podemos decirle al Señor esta tarde: Señor, dame el premio de salvación. Vengo a ti con mi corazón expuesto, vengo a la cruz, vengo creyendo que Jesús es mi Cordero. Me posto frente a la cruz, confieso mi pecado, el peso de la culpabilidad es quitado de mis hombros y es puesto en Jesús. Él muy pronto aparecerá en las nubes de los cielos. Él vendrá por aquellos que han creído en Él. Apocalipsis 5:9 dice: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, hispanos y aquellos que hablan inglés o portugués o italiano o francés o cualquier lengua, de toda lengua, europeos, asiáticos, australianos, americanos, africanos, de toda nacionalidad, de todos los pueblos vendrán para formar parte del pueblo y del reino de Dios. Y tú y yo tenemos ese privilegio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque formamos parte de su pueblo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Su cabeza fue coronada de espinas y la sangre bañó su rostro. Su espalda fue lacerada por el látigo y la sangre bañó su espalda. Sus manos y sus pies fueron atravesadas por los clavos y la sangre brotó de sus manos y de sus pies. Y cuando los soldados levantaron aquella pesada cruz y la dejaron caer, sus carnes se desgarraron y la sangre brotó y se derramó sobre el polvo de esta tierra. Y Cristo derramó su sangre, hasta la última gota de su sangre,
por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti. Cristo derramó su sangre por amor a nosotros, hasta la última gota. Cuando el soldado vino a comprobar si había muerto, atravesó su costado con la lanza y salió agua y sangre hasta la última gota. Porque somos limpios, perdonados por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo Jesús. Él abrió sus brazos en la cruz, pero esta noche abre sus brazos y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan luego, estemos a cuenta. Si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta noche podemos venir y decirle: Señor, aquí estoy, te confieso mis pecados. Y podemos decirle: Señor, he pecado en esto y en esto y en esto y en esto. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta noche yo quiero invitar a aquellos que quieren venir y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Soy un pecador, reconozco mis pecados. Hay ansiedades en mi vida, Señor. Hay cargas que me están agobiando. Esta noche quiero ponerlas a tus pies. Quiero consagrarte mi vida. ¿Cuántos quisieran consagrar sus vidas al Señor en esta noche? Tú que has levantado la mano, ¿por qué no vienes aquí? Y públicamente dices al Señor: Señor, aquí estoy, como soy. Tú me conoces, tú conoces mi nombre, tú conoces mis luchas, tú conoces mis problemas, tú conoces mis dudas, mis temores, mis ansiedades. Tú conoces mi historia, Señor, pero aquí estoy. Vengo a ti como soy, Señor. Vengo a ti con mis cargas. Acepto el llamado que me haces. Te rindo mi vida en esta noche. Si esa es tu decisión, acércate hasta aquí para ser incluido en la oración final de esta noche. Ven al Señor como está. Acérquense, vengan, acérquense. Vamos a estar juntos esta noche. Todo lo que el Padre me da, dice el Señor, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor espera por ti. Él no hace diferenciación de edades, no hace diferenciación de razas, no hace diferenciación de géneros. Él te acepta como eres, pero acepta que Él tiene poder para cambiarte. Cristo te acepta como estás, pero nunca te deja igual. Él tiene poder para transformar tu vida. Es el Todopoderoso. Él es el que estuvo muerto y vivió, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el que estuvo muerto y vivió y que ahora vive por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves del sepulcro y de la muerte. Abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. El que dice: ciertamente vengo en breve. Y con Juan yo quiero decir: amén, así sea. Ven, Señor Jesús. No solamente en tu segunda venida, pero ven hoy y habita en mi corazón. ¿Habrá alguien más que quiere unirse? Aquellos que están en pie, vengan y únanse, vengan ya. Vengan aquellos que se han puesto en pie, acérquense. Los invito a que se acerquen aquí. Es una decisión personal. Nadie puede obligarte a tomar una decisión que tú no quieres. El Señor invita. La decisión la tomas tú. Nos ha dado libre elección, libre decisión. Él quiere que respondamos por amor, no por obligación. Nos ha mostrado su amor, y el verdadero amor engendra amor. Inclinemos el rostro para orar. Oh Padre Celestial, alabamos tu nombre por tu amor y bondad. Alabamos tu nombre por el sacrificio que hiciste
entregando la vida de tu Hijo único, Cristo Jesús. San Juan 3:16 dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creemos eso, Señor. Aquí están tus hijos e hijas que reconocen que en Cristo han encontrado su Salvador personal. Tú puedes verles, conoces a cada uno de ellos y ellas por nombre. Sabes bien, Señor, cuáles son las luchas que enfrentan, las cargas que están sobre sus hombros, pero ahora vienen y ponen sus cargas a tus pies. Señor, que puedan verte sonreír dándoles la bienvenida a tu seno de amor, que puedan experimentar el toque sanador de tu mano, que puedan escuchar tu voz que les dice: hijo, hija, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Hay algunos que están también observando en la internet. Algunos de ellos inclinan su cabeza en donde están. Quizá alguno de ellos se ha puesto en pie en su hogar, delante de ti, Señor, y también te confiesa su pecado. Que tu bendición llegue hasta sus hogares, hasta los hogares de aquellos que nos observan. Que tu bendición descienda en la vida de aquellos que te aceptan como su Salvador personal. Esta noche, Señor, queremos regresar a casa con la certeza de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Que todos tus hijos e hijas escuchen tu voz diciéndoles: hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Amén. Vete y no peques más. Amén. Querido hermano, querida hermana, que el Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor nuestro Dios alce sobre ti su rostro y te dé su paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia de Dios sea con cada uno.